Gracias y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de Primera Timoteo. Hoy vamos a iniciar el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a mirar esta sección con el título que tiene allí la Biblia, Predicción de la Apostasía. Y antes de iniciar el contexto de la carta, quiero resaltar el contraste de las palabras iniciales a las palabras de los falsos profetas de nuestros tiempos. El versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En contraste a esto, ¿qué dicen los falsos profetas hoy? Que un gran avivamiento está cerca y está por llegar. La pregunta es, ¿basados en qué texto dicen ellos eso? Y es ahí donde está la falsedad, porque todo lo que dicen, según lo dicen, así dijo Jehová, nunca dan una cita para respaldar lo que así dijo Jehová. Mientras que nosotros con toda seguridad podemos decir, el Espíritu dice claramente, y damos la cita, 1 Timoteo 4:1. Como dijo alguien, si algún profeta te dice algo de parte de Dios, debe darte la cita bíblica. De lo contrario, es un falso profeta. Ahora, vamos a mirar lo que es la apostasía. Aquí el título nos dice la predicción de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Esta palabra significa apartamiento, apartarse. Significa el abandono y rechazo de la fe. Y esto desde dentro de la iglesia. Esta palabra en los papiros se usa políticamente de los rebeldes de una nación o de un imperio. Y esta apostasía no es igual por su significado a descarriarse, sino que tiene que ver más con apartarse de la verdad dentro de la misma iglesia. No es alguien que se va al mundo, al pecado, sino que es alguien que dentro de la misma iglesia se aparta de la verdad del evangelio para adoptar otras creencias, otras doctrinas, otras herejías. Por eso finaliza el versículo 1 donde dice que estos apóstatas escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algo más que debemos mirar en el versículo 1 es la frase los postreros tiempos. Este periodo comenzó con la venida de Cristo hasta su segunda venida. Y podemos encontrar el respaldo de esto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20, donde dice allí la palabra. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Luego también encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En estos dos versículos vemos dos tiempos. En el versículo 1 vemos algo llamado el otro tiempo, y esto hace referencia al antiguo pacto, cuando Dios hablaba a los padres por medio de los profetas. Mientras que en el versículo 2 encontramos este otro tiempo llamado postreros días, y dice aquí el escritor que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esto haciendo referencia desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en 2 Tesalonicenses encontramos, con referencia a la predicción de la apostasía, una confirmación también del apóstol Pablo hablando de esto.
El capítulo 2, versículo 3 y versículo 8 nos dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 8 dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hace referencia nuevamente a lo que dice el Espíritu claramente en cuanto a la predicción de la apostasía. La Biblia habla mucho más de apostasía para este tiempo que de avivamiento, de lo cual hablan los falsos profetas y apóstoles. Los postreros tiempos obviamente también es el tiempo de la iglesia que tiene la responsabilidad de guardar el misterio de la fe. Esto lo vimos en el estudio anterior. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y a su vez el diablo hará todo lo posible por engañar, por pervertir, por distorsionar la verdad de Dios. Ese es su objetivo. Los postreros tiempos son tiempos de salvación, pero también son tiempos de mucha apostasía, y es lo que vemos redundante con respecto a este tema en la palabra del Señor. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús por el futuro, Jesús no habló de avivamiento mundial, sino al contrario, habló de apostasía mundial. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 3 al 5. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí encontramos tres preguntas en una, y todas con respecto al futuro. La primera respuesta que el Señor da en el versículo 4 es una advertencia contra la apostasía. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego encontramos en el versículo 11: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego encontramos en el versículo 23 hasta el versículo 26: Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Luego, los apóstoles hablaron igual que nuestro Señor Jesucristo, porque ellos escucharon a Cristo hablar de la apostasía en estos postreros tiempos. Así que no encontramos nada tal como un gran avivamiento mundial, lo cual se enseña en muchas congregaciones y mantienen a las personas allí como expectantes de este gran evento, lo cual no ha sucedido, y siguen ilusionando a las personas con esto. Pero encontramos allí en los apóstoles o en las cartas de los apóstoles contenido con referencia a la apostasía de igual manera a como Cristo lo enseñó. Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí está hablando de la apostasía. Y encontramos a Juan diciendo: ya es el último tiempo. Esto haciendo referencia a los postreros tiempos. El último tiempo comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Luego encontramos también en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nuevamente Pedro haciendo alusión a la predicción de la apostasía, y encontramos una similitud de una palabra tanto en Juan como en Pedro, y es la palabra muchos serán engañados, tal cual lo dijo nuestro Señor Jesucristo, muchos. Luego Pablo, escribiendo la segunda carta a Timoteo con referencia al mismo tema de la apostasía de los apóstatas, en el capítulo 3, allí dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días o postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Los versículos siguientes nos hablan del carácter de esos hombres, de esos apóstatas. Y el versículo 13 nos dice, mas los malos hombres, o sea, estos que ha mencionado atrás, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos son los apóstatas. Ahora, acá mismo encontramos la respuesta para cómo combatir la apostasía. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, la única forma de combatir la apostasía y los apóstatas es con la palabra de Dios. Persiste en la palabra de Dios. El apóstata tiene una característica, según nos menciona Pablo allí en la primera carta donde estamos estudiando esta sección de la apostasía. Y esa característica particular la encontramos en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Esta es una característica principal de los apóstatas. Son hipócritas. Y esto en contraste con lo que Pablo ha venido repitiendo mucho en esta carta, que es la fe no fingida, que al fin de cuentas es lo que Pablo busca como objetivo principal en esta carta. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 5 y 6, donde dice Pablo, pues el propósito de este mandamiento o de esta carta es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Luego también en el capítulo 3, versículo 9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En los requisitos de los obispos y de los diáconos, todo lo que vemos allí como requisitos están sostenidos sobre la base de la honestidad. Tanto a los obispos como a los diáconos, como a las mujeres, Pablo dice que sean honestos. Es decir, que sean transparentes, que no sean como los apóstatas que son hipócritas, que tienen una apariencia de piedad, pero su corazón es engañoso y quieren engañar. Los apóstatas tienen cauterizada la conciencia, es decir, ya no son sensibles a la palabra de Dios ni a su pecado. Nada les remuerde la conciencia. Y claro, ellos mismos fueron engañados, pero el engaño empieza cuando la fe es fingida. Así que no se van al mundo, pero sí caen en herejías, tales como las que vemos en el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Estas son las dos cosas particulares que ellos prohibían aquí en esta iglesia de Éfeso, donde está Timoteo. Prohibirán casarse
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Quizá este prohibirán casarse está relacionado con el énfasis de Pablo que hace en los requisitos de los obispos y de los diáconos cuando dice que deben ser maridos de una sola mujer. Parece algo lógico lo que está diciendo Pablo, donde los obispos y diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Por eso encontramos relación con estos apóstatas que probablemente estaban prohibiendo casarse o tal vez dándole insignificancia al matrimonio, como aún lo vemos hoy. Algunas iglesias y algunos creyentes, entre comillas, que dicen que no hay necesidad de casarse, que simplemente con convivir ya están casados bajo la bendición de Dios. Y esto estaba siendo enseñado en la iglesia en Éfeso, y Pablo por eso hace el énfasis que estos obispos y diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Creemos que significa que deben ser debidamente matrimoniados o casados. Por otro lado, encontramos la prohibición de alimentos. Seguramente aquí están los judaizantes, quienes se habían convertido del judaísmo al cristianismo y querían que los creyentes gentiles adoptaran las leyes de Moisés en cuanto a las leyes dietéticas, donde habían una serie de mandamientos en las cuales les enseñaban a ellos qué debían y qué no debían comer. Pero Pablo contrarresta siempre con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Y dice Pablo en el versículo 3 al final que los que han conocido la verdad pueden participar de estos alimentos. Y luego dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y hace una aclaración, si se toma con acción de gracias. Y esto tiene vinculado a lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que limpió todos estos alimentos que antes eran llamados inmundos, como le dijo el Señor a Pedro, quien no quería comer un alimento que era inmundo, y el Señor le dijo, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? Ahora, al parecer, dos cosas se tenían en cuenta a la hora de comer. El versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración el alimento es santificado. En cuanto a la palabra, es lo que dice al inicio del versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Esto es una citación de lo que nos enseña la palabra en Génesis y también en el libro de los Salmos. Y luego a la oración, lo que dice al final, si se toma con acción de gracias, es decir, Eucaristía, acción de gracias. Y un ejemplo de esto lo vamos a observar en la institución de la Santa Cena. Vamos a mirar en aquel momento cuando el Señor estaba cenando con los discípulos, con los apóstoles, y vamos a ver esto que Pablo está enseñando a Timoteo. El versículo 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. La palabra bendecir significa decir bien, hablar bien. Esto es lo mismo que dice Pablo a Timoteo. Todo lo que Dios creó es bueno. Está hablando bien de lo que Dios creó, de lo que va a comer, del alimento que va a participar. Hablar bien del alimento que va a participar, reconocer que es bueno, es bendecir estos alimentos por la palabra. Contrario a esto, es cuando alguien reniega del alimento, cuando alguien se queja del alimento que va a comer. Recordamos a los judíos cuando estaban en el desierto, que Dios los alimentó con maná y ellos llegaron al punto de quejarse de comer todos los días el mismo alimento. Ya estamos cansados de comer este maná. Se quejaron, hablaron mal del alimento. Eso es maldecir la comida. Cuando alguien reniega y se queja de comer siempre lo mismo, está hablando mal del alimento, de la comida, está maldiciendo su comida, que luego va a digerir. Así que antes de participar de los alimentos, Jesús bendijo el pan, habló bien del pan. Y luego, dice la palabra,
en el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, Eucaristía, les dio diciendo, bebed de ella todos. Aquí vemos las dos acciones que Pablo dice allí en 1 Timoteo, con la palabra y con la oración. Cristo es el Cordero de Dios que limpió estos alimentos impuros. Cristo es el Cordero de Dios que limpió nuestra vida del pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por quien ahora debemos dar gracias a Dios por los alimentos que participamos y por quien ahora debemos dar gracias a Dios por todo lo que vivimos en esta tierra, sea bueno o sea malo, porque esta es la voluntad de Dios. Gracia y paz.